La guerra supuso la muerte de alrededor de 55 millones de seres humanos, entre los que estaban las víctimas del Holocausto. Además, provocó 35 millones de heridos y 3 millones de desaparecidos. La destrucción de fábricas, infraestructuras y sobre todo de elementos históricos fue una de las grandes consecuencias de la guerra, y se llevó a cabo sobre todo en los países de Alemania y de Japón. La industria alemana quedó reducida a una parte ínfima debido a esto. Otra de las grandes consecuencias de la guerra fue el gran desarrollo armamentístico y tecnológico. Se llegó a crear la bomba atómica y los cohetes V2. Muchas de las técnicas descubiertas a través de este desarrollo fueron puestas en combate. Se llevaron a cabo grandes cambios territoriales. Alemania quedó dividida en 4 zonas dirigidas por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Italia entregó el Dodecaneso a Grecia y la península Istria a Yugoslavia. Japón quedó reducido a su archipiélago y la Unión Soviética se anexionó con los territorios de su este. Otra de las consecuencias que suele dejar un conflicto cuando termina son las conferencias de paz. En este caso fueron durante la guerra, y se firmaron 6: la Carta del Atlántico, Conferencia de Casablanca, Conferencia del Cairo, Conferencia de Teherán, Conferencia de Yalta y Conferencia de Potsdam. La Carta del Atlántico fue la primera conferencia de paz. Se llevó a cabo en 1941 entre el primer ministro británico y Roosevelt. Se firmó a bordo del US Augusta y se establecieron las bases de una paz justa. La Conferencia de Casablanca se produjo en enero de 1943 y participaron en ella Reino Unido, Estados Unidos y Francia, dirigidos por el general de Gaulle. En esta conferencia se decidió que la guerra no cesaría hasta que Alemania y Japón se rindieran. La Conferencia del Cairo se llevó a cabo en noviembre de 1943 y se trató el tema de la Guerra de Asia. Tuvo asistencia el presidente chino. La Conferencia de Teherán se realizó en diciembre de 1943 y fue el primer encuentro entre Roosevelt, Churchill y Stalin. En esta se decidió el desembarco de Normandía, la guerra contra Japón y la constitución de la ONU. La Conferencia de Yalta se realizó entre el 4 y el 11 de febrero de 1945, con la participación de los mismos líderes políticos. Se decidió la realización de las elecciones democráticas, un desarme y partición de Alemania, los juicios a los jefes nazis y la fundación de la ONU en La Conferencia de Potsdam se realizó entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945. En ella participaron Reino Unido, Estados Unidos y Stalin. Se acordó la desnazificación y el desarme alemán y la división de Alemania y de Austria. Las responsabilidades de guerra. Las potencias vencedoras acordaron los procedimientos judiciales contra los nazis, llamados juicios de Núremberg. También más tarde se producirían los juicios de Tokio, en los que se juzgaron a los responsables militares y políticos de Japón. La ONU. El 25 de junio de 1945, Estados Unidos y 52 países más aprobaron la Carta Fundacional de Naciones Unidas. Con sede en Nueva York y con el objetivo de lograr la paz mundial, ha llegado a redactar la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948.